Hola, bienvenidos al reporte de la semana número 26 de la Convención Constitucional. Esta semana hubo un tema que dominó todos los demás respecto de la Convención, por supuesto, que fue la elección de la mesa directiva para el segundo tiempo de la Convención, para estos segundos 6 meses. No fue lo único que se discutió y decidió en la Convención Constitucional. También se decidió sobre la composición de la Comisión Técnica de Participación Indígena. Pero fue evidentemente el tema que capturó la mayor atención de la prensa, de la opinión pública y de la convención misma. Estuvimos en la elección el martes y el miércoles. La regla para la elección, ustedes probablemente la conocen, es que tenía que ser elegido quien tuviera la mayoría absoluta, es decir, 78 votos de la convención. Y el procedimiento para elegir es lo que por alguna razón se le ha denominado un procedimiento papal, que es que en principio formalmente son todos los convencionales candidatos y los convencionales simplemente votan por un candidato, y si hay un candidato que obtiene 78 votos, es elegido como presidente o presidenta o vicepresidente o vicepresidenta de la convención, y si no se consigue esa votación, simplemente se repite la votación. Y ese proceso se continúa hasta que alguien obtiene 78 votos. Para elegir la presidencia de la convención hubo 9 votaciones, 8 de las cuales fueron el martes y la novena, el final, fue el miércoles. Y para elegir la vicepresidencia de la convención hubo una votación, que fue a continuación el mismo miércoles. Ha habido mucha discusión sobre lo difícil que fue esta necesidad de 9 votaciones. Yo creo que en general primero uno tendría que disminuir la preocupación por eso, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el sistema de elección. Si hubiéramos seguido un sistema como el que se sigue para los alcaldes, que gana el que tiene mayoría relativa, habría habido una votación. Si hubiéramos seguido un sistema parecido al que se usa para elegir presidente, en que hay 2 vueltas, pasan los 2 más votados, y entre esos 2 más votados gana el que tiene más votos en la segunda vuelta, habría habido 2 votaciones. Como se siguió un sistema como el ya explicado, hubo 9 votaciones para la presidencia. De modo que aparte de lo largo del asunto, tiene que ver con la idea de que sea un sistema más democrático, más participativo dentro de la convención. Por otro lado, el hecho de que no se lograra rápidamente un acuerdo en cuanto a la presidencia refleja que las conversaciones para eso fueron conversaciones que ocurrieron, esto lo dijo el ex vicepresidente Jaime Baza, ocurrieron en tiempo real, ¿no? En algún sentido uno podría decir, eso es un déficit. Habría sido quizá mejor que hubiera habido conversaciones anteriores que hubieran permitido llegar con una mayoría ya formada. Pero por otro lado, la manera en que esa mayoría se construyó fue observada por todo el país, como decía Jaime, en tiempo real. Y eso también tiene una cierto valor, ¿no? Así que yo no sería extremadamente negativo respecto de el procedimiento y la elección de la mesa con lo que ocurrió esta semana. También se ha comentado el hecho de que el Frente Amplio quedó fuera de la nueva mesa, ¿no? La nueva mesa está compuesta por la convencional María Elisa Quintero, de Movimientos Sociales Constituyentes, y por el convencional Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales. Nosotros, desde el Frente Amplio, lo que habíamos decidido inicialmente eran 2 cosas. Primero, que no íbamos a buscar la presidencia de la convención. Y segundo, que queríamos una mesa que le diera gobernabilidad a la convención, en el sentido de que estuviera integrada por personas que representaran los mundos más relevantes dentro de la convención. Y para nosotros esos mundos eran, por un lado, el mundo que se ve a sí mismo como el mundo independiente, movimientos sociales, pueblo constituyente, escaños reservados, coordinadora plurinacional, etc. Y por otro lado, el mundo del Frente Amplio Colectivo Socialista, y dentro del cual más o menos había estado funcionando articuladamente Independientes No Neutrales. Y la idea entonces era que esos 2 mundos estuvieran en la convención. Esa era nuestra preocupación principal, y para eso nosotros habíamos propuesto la candidatura de Beatriz Sánchez a la vicepresidencia. Como parte de ese diseño, nosotros inicialmente votamos por la candidata propuesta por el Colectivo Socialista, a Ramona Reyes, que por distintas razones, algunas de las cuales bien conocidas, que tienen que ver con acusaciones de las cuales nosotros no éramos
conscientes al primer momento, nos fuimos enterando de ellas a medida que avanzaba la votación, el martes en la mañana. Esa candidatura no obtuvo el apoyo que requería, y nosotros ya en la tercera votación decidimos apoyar para presidenta de la convención a la convencional Cristina Dorador, que era la candidata levantada por Movimientos Sociales Constituyentes, con la idea de que la vicepresidencia iba a ser para alguien que representara al otro mundo de la convención. Y ahí nosotros, por cierto, pensábamos que nuestro candidato tenía una posibilidad. Estuvimos en eso, apoyando a Cristina Dorador por las siguientes 6 votaciones, ¿no? La votación 3 a la votación 8, todas realizadas el martes. Y al final de esas 6 votaciones quedó claro que la candidatura de Cristina no iba a lograr los 78 votos. Y entonces, hacia el final del día, del martes, empezaron a haber nuevas conversaciones sobre una candidatura alternativa. Surgieron algunos nombres que surgían y luego eran retirados. Por ejemplo, surgió el nombre de Benito Baranda. Y hacia el final del martes empezó a hacerse un consenso en torno a la figura de María Elisa Quinteros. De hecho, nosotros a final del martes dijimos, nosotros nos parece bien, creemos que es una buena persona para encabezar la mesa, para asumir la presidencia. Y la discusión que quedaba era sobre el segundo nombre. Y así nos fuimos en la noche del martes. El miércoles continuaron las conversaciones y de ellas fluía un consenso o una posición bastante extendida, de nuevo, en torno de María Elisa Quinteros, pero no había todavía acuerdo respecto de la segunda persona. Y ahí ocurrió lo que yo llamé en alguna declaración ante la prensa una desinteligencia. Desinteligencia quiere decir descoordinación, ¿no? Nosotros entendimos, cuando entramos a la primera votación del miércoles, que el acuerdo que se estaba fraguando iba a manifestarse en la segunda votación, no porque nosotros lo dijéramos, sino porque eso es lo que nos habían dicho, se iba a manifestar en la segunda votación del miércoles, y que en la primera cada colectivo iba a votar por sus nombres propios. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue votar por Beatriz Sánchez, a sabiendas de que habíamos dicho en todos los tonos que no la estábamos candidateando para la presidencia, sino para la vicepresidencia. Nuestro voto por ella era una manera de decir, nosotros estamos dispuestos a concurrir a un acuerdo de este tipo. Sin embargo, lo que había estado ocurriendo era algo relativamente distinto. Se había articulado una mayoría considerable detrás del nombre de María Elisa Quinteros, que se manifestó en la primera votación, y entonces en la primera votación resultó elegida María Elisa Quinteros. Esto dio, por cierto, pábulo para muchas interpretaciones de la prensa respecto de que el Frente Amplio se había quedado afuera, etc. La verdad es que, como ya lo decía, nuestra candidata para la presidencia desde el martes en la tarde ya era María Elisa Quinteros, y después de la elección de María Elisa Quinteros se manifestó esta idea que nosotros habíamos defendido desde el primer momento. No con nuestro candidato, pero ese no era el punto principal, que era que la mesa representara a un sector amplio de la convención, en particular a estos dos mundos a los cuales yo me refería, y en este caso fue la figura de Gaspar Domínguez, por la cual nosotros, por cierto, en la segunda elección, o la primera de vicepresidente, la segunda elección del miércoles, votamos, de modo que fue elegido inmediatamente. De modo que la mesa queda compuesta del modo en que nosotros creíamos que era adecuado para el segundo tiempo de la convención, y en ese sentido es una buena mesa. Esta mesa va a tener una función importante en este segundo tiempo, y este segundo tiempo tiene dos características, o le impone a la mesa, dadas las características de este segundo tiempo, estos segundos 6 meses, le impone a la mesa dos funciones que no son las principales que tuvo la primera mesa. La primera mesa tuvo una función de instalación que era importante y que la desempeñó con brillo, creo yo. La segunda mesa tiene una función de conducir la discusión constituyente hacia su culminación y éxito en la proposición de un texto constitucional. Eso supone, por una parte,
una labor especialmente intensa de comunicación hacia el público de qué es lo que está ocurriendo dentro de la convención. ¿No? Cualquier cosa que pasa en la convención es tomada por algunos medios o por algunas personas interesadas y distorsionada. Por ejemplo, hemos visto que, según algunas declaraciones a la prensa, la convención estaría decidida a prohibir la exportación de fruta, por el solo hecho de que alguien en una comisión, una persona que fue a hacer una exposición, manifestó esa idea. Por supuesto, eso es absurdo. Pero ahí esa campaña descansa en una cierta dificultad del público de apreciar inmediatamente qué es lo que está ocurriendo dentro de la convención. Y la mesa va a tener una función bien importante respecto de esto. No, en las semanas que vienen, de aquí al 1 de febrero, va a venir una enorme cantidad de iniciativas constituyentes, tanto convencionales como populares, y eso va a ser tratado por la prensa de este modo. El solo hecho de que se presente una iniciativa en un sentido va a ser presentado como que la convención pretende hacer tal cosa. Entonces creo que va a ser muy importante la función de la mesa en explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sí ha pasado, qué es lo que no ha pasado, etc. Esa es la primera función. Y la segunda es que la convención entra ahora, en este periodo, en lo que uno podría llamar una especie de modo 2/3, más que modo mayoría. Durante los primeros 6 meses, para los reglamentos, para la formación de las comisiones, etcétera, para todo eso, no era necesario, era suficiente una mayoría. Y eso llevó a un mapa determinado de articulaciones dentro de la convención. Ese mapa no es suficiente para lo que viene, porque ahora lo que hay que hacer es construir mayorías más amplias, de 2/3, para poder acordar normas constitucionales. Y en eso la mesa va a tener, por cierto, una función especial, no de lograr esos acuerdos no los logra la mesa, evidentemente, pero sí de crear en la convención, o contribuir a crear en la convención, un clima y un ambiente de diálogo y de fomento a esa articulación superior que tiene que producirse para lograr 2/3. Y yo creo que una mesa compuesta por María Elisa Quinteros y por Gaspar Domínguez están bien posicionados para eso. Creo que es una buena cosa, van a lograr hacerlo, y por eso yo creo que vamos a tener una nueva constitución para el 4 de julio. Y ese yo creo que debe ser el objetivo principal. Es fundamental que la convención termine dentro del plazo, porque es fundamental que la convención se tome en serio y haga transparente ante el público que es consciente de la urgencia de la nueva constitución. La nueva constitución no es una necesidad teórica. La nueva constitución es algo urgente para salir de una crisis profunda en la cual nos deja la constitución anterior. Y por eso no podemos ni siquiera esperar tener todo el tiempo necesario para hacer la constitución más perfecta. Por cierto que si tuviéramos tiempo quedaría mejor. Tenemos que hacer la constitución que Chile necesita, y eso es una constitución que se requiere urgentemente. Y por eso, entonces, terminar dentro de plazo es una prioridad fundamental, y para eso, creo yo, esta mesa, yo espero que haga una contribución adecuada dada su composición. De modo que cuando todo está ya dicho y comentado respecto de lo que pasó y los análisis de los comentaristas sobre qué grupos suben, qué grupos bajan, etc., la cuestión importante es: la convención tiene una mesa que está posicionada de un modo adecuado, está conformada de modo adecuado para presidir el tiempo que viene, y eso es lo que, más allá de todas esas otras cosas, importa. Nos vemos entonces para el comentario de la semana 27. Adiós.